Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que están a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lectura en el libro de Gálatas, capítulo 2, y vamos a empezar en el verso 11. El estudio número 2 de Gálatas. Capítulo 2, verso 11. Dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, aquí vamos a ver este punto muy importante, hermanos. Recordemos que Pablo subió a Jerusalén y dice que cuando Pablo subió la primera vez a Jerusalén, dice que solamente encontró ¿a quién? A Cefas, o sea, a Pedro y a Jacobo, hermano del Señor. Dice que lo encontró. Y luego, pasados 14 años, lo que leímos en el estudio anterior, dice que volvió a subir otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevaban a Tito. Y allí ellos le dieron la mano de compañerismo, porque vieron que sí predicaba el evangelio como Cristo les había enseñado a los discípulos, a los apóstoles. Y aquí lo que leímos al empezar el estudio ahorita, dice Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, porque Pedro estaba en Jerusalén, Pablo, Bernabé se encontraba
en Antioquía, Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Siria es donde se llamaron por primera vez cristianos a los cristianos. Ahí fue donde se formó la iglesia más grande que ni la que estaba en Jerusalén, en Antioquía. Y Pablo se encontraba ahí, en Antioquía. Y dice que Pedro fue para allá. Dice que cuando Pedro fue a Antioquía, Pablo le resistió cara a cara porque era de condenar. O sea, lo que estaba haciendo Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Dice que antes de que llegara hermanos de Jacobo, de parte de Jacobo, perdón, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los demás cristianos de parte de Jacobo, que estaban con él en Antioquía, se retraía y se apartaba. O sea, Pedro estaba comiendo con los gentiles cuando ellos tenían prohibido como judíos juntarse con los gentiles. Y bueno, el punto es que aquí Pedro estaba haciendo las cosas hipócritamente. Cuando Pablo se da cuenta, dice que comía con los gentiles, y cuando vinieron los que venían de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, no quería que lo vieran los judíos, porque eran los de la circuncisión. No quería que lo vieran que se juntaba con los gentiles y comía con ellos. Y no querían que se dieran cuenta que cuando llegaban aquellos se apartaba. Y Pablo, cuando se dio cuenta, dice que en eso que hacía arrastraba también a Bernabé. Recordemos que Bernabé era compañero de Pablo, y Pablo se encontraba ahí en Antioquía con Bernabé. Recordemos cómo cuando Pablo y Bernabé fueron y encontraron a Pedro, ¿qué dice la escritura? Que le dieron, allá lo recibieron. Entonces Bernabé pensaba que Pedro era algo muy especial, y por eso cuando hacía estas cosas, Bernabé decía, bueno, pues él es el que sabe, sabe más que yo, está bien, él lo está haciendo, pues si lo está haciendo es porque está bien. Entonces Pablo, cuando se da cuenta de eso, dice que le reprendió cara a cara. Dice, y en su simulación participaban también los otros discípulos. O sea, lo que hacía, comían también con los gentiles, los otros discípulos. También los otros judíos, dice. Participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé se dejó llevar porque pensaba que pues estaban bien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga, qué importante es esto. Pero cuando vi, o sea, cuando Pablo vio que no andaban rectamente, Pablo y los demás discípulos judíos, dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pablo le dijo a Pedro, dice, si tú siendo judío y vives como los gentiles, estás con ellos, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a que se hagan judíos? Si tú vives como ellos viven,
¿Por qué quieres que ellos se hagan judíos? ¿Por qué los quieres judaizar? Y luego le dice, Pablo mismo le dice a Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sí, porque los gentiles sí éramos pecadores y muchos son todavía pecadores, los que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que no han emblanquecido sus almas. Son pecadores. Y por eso dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ahí ya le estaba diciendo a Pedro que para qué los quería judaizar. Si sabemos, dice, nosotros somos judíos de nacimiento, pero ¿para qué los quieres hacer judíos? Si tú sabes que el hombre no se justifica, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe en Jesucristo es la que nos justifica. La fe de Jesucristo y la fe de nosotros en Jesucristo. O sea, Jesús tenía su fe y nosotros debemos tener nuestra fe en la fe de Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Y aquí miren lo que dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, que si te preocupas, estás afanado en obedecer la ley y hacer cumplir la ley, vivir conforme a la ley que se les dio a Moisés, déjame decirte que esas obras de la ley no te van a justificar. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, diciéndolo por Pedro, porque Pedro buscaba ser hallado por Jesucristo, pero estaba pecando al vivir como los gentiles. Y por eso le dice esto: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, si somos hallados pecadores por esto, como tú vives, ¿es por eso ministro de pecado? O sea, vamos a ministrar eso, vamos a enseñar que está permitido, como tú lo haces. Era lo que Pablo le estaba reprendiendo a Pedro. Y luego le dice, en ninguna manera, o sea, no lo vamos a hacer. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo antes era borracho, Cristo llegó a mi vida y me cambió, pero después me vuelvo a juntar con los gentiles y vuelvo a hacer lo que antes hacía, entonces me hago transgresor. ¿Qué quiere decir? Que la fe que tuve en Jesucristo no fue suficiente para que la fe de Jesucristo me justificara. ¿Por qué? Porque me faltó palabra. Porque la misma palabra dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces nos faltó palabra para que nos llegara la fe que Dios nos da, y esa fe pudiéramos por medio de esa fe creer en la fe de Jesucristo. No que la fe de Jesucristo falló, sino falló nuestra fe porque nos faltó palabra. Y lo mismo pasó con el pueblo del Antiguo Testamento. Jesús, el Padre dijo por medio del profeta Oseas, capítulo 4, versos 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, le faltó conocer la palabra más. Y hoy en día es lo mismo. Mucha gente religiosa va a ir a dar al infierno porque le falta conocimiento. Y al faltarle el conocimiento,
no va a poder, en la palabra no va a poder tener la fe, porque la fe la da Dios por el oír su palabra. Y esa fe que no es suficiente, entonces no nos alcanza a cubrir la fe de Jesucristo. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, nosotros somos muertos para la ley. Por la ley, la misma ley nos mata. Porque dice, maldito el que violare un estatuto de la ley. Maldito es. Entonces, aquí dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, estamos muertos para la ley, pero para vivir para Dios. Porque la ley era solamente para llevarnos a Cristo y Cristo llevarnos a Dios por medio de escuchar su palabra y por medio de creer a Jesús y en Jesús. Con Cristo, aquí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, cuando nos convertimos a Cristo, cuando recibimos el Espíritu de Cristo, ya no vivimos nosotros para nosotros, sino Cristo vive en nosotros para Dios. Por eso dice aquí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, estamos humanos todavía, vivimos en la carne, porque somos humanos. Dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que debemos, como Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Debemos de vivir por fe, no por las obras de la ley. Y Pablo lo dice aquí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nos amó y nos sigue amando. Si es que permanecemos en su palabra. Eso es lo que dice Juan 14, 21 y verso 23 también. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y mi Padre le amará también. Ahí vemos entonces que todo es por medio de la palabra. Y termina diciendo aquí el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice que no desecha la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? El regalo que nos da por medio de la sangre de Jesucristo y la fe en su Hijo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley alcanzáramos la justicia, que fuéramos hallados justos para ser salvos, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué caso tendría que Cristo muriera si la ley nos podía justificar? Pero vemos que la ley no nos justifica, sino que es en Cristo. Dice, no es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí lo dice, mire, en Efesios 2, 8 y 9, más adelantito, ahí está, miren, verso 8 y verso 9, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esta no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Es el regalo que Dios nos da en el verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe que nos da Dios por el oír su palabra. Y dice, y esta fe no es de ustedes,
Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cuándo nos regala la fe? Cuando oímos su palabra. Y esa fe nos lleva a adquirir la salvación que ofrece Cristo. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la ley nos demanda obras. La fe nos demanda creer. La gracia nos demanda creer. Entonces aquí sigue diciendo Pablo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, ya lo expliqué. Vamos a continuar con otro punto. Capítulo 3, verso 1. Dice, oh Gálatas insensatos. Oiga, qué tremendo. A los corintios les dijo que quién los había fascinado para seguir otro evangelio diferente. A los corintios. Porque estaban obedeciendo a otro evangelio. Aquí a los Gálatas los reprende duramente. Miren, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les fascinó? O sea, ¿quién los emocionó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. O sea, si ya se les presentó a ustedes Jesucristo claramente crucificado, esa es la verdad. Y por eso los reprende. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Esto solo quiero saber, verso 2, de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está preguntando, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos que en la ley el Espíritu Santo llegaba sobre ciertos siervos de Dios, profetas de Dios, pero se iba. Estaba con ellos poco tiempo y se iba. Entonces por eso les dice aquí, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos a sus promesas, a su evangelio, a su palabra. Es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, y eso es cuando tenemos la fe. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, o sea, está hablándoles fuerte, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? O sea, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar con la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. O sea, aquí Pablo, y así como los Gálatas, hay muchos necios aún en este tiempo que divagan fácilmente de modo de pensar. Depende quién les está enseñando. Si viene otro y les habla diferente y les conviene más, atienden a ellos. Pablo les hizo esta pregunta a los Gálatas. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, porque la palabra de Dios, Jesús vino a hablarnos de la fe, y eso es espíritu, es espiritual. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? O sea, por la ley. Porque la ley es la que manda que tu carne obedezca, que haga. ¿Tantas cosas han padecido en vano? O sea, porque los Gálatas ya habían pasado varias cosas, sufrimientos por ser cristianos. Y por eso les pregunta, ¿tantas cosas han sufrido? ¿Han padecido, dice, en vano?
si es que realmente fue en vano. Y luego les dice, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, todo lo que el Espíritu Santo hizo en ustedes, lo hizo en ustedes, ¿por qué? Por las obras de la ley, porque ustedes están atendiendo a la ley, porque están tratando de obedecer la ley, o por el oír con fe. Eso es lo que les está preguntando Pablo. Y luego les pone el ejemplo, miren, les pone el ejemplo aquí, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Recordemos que Abraham es el padre de los judíos. Es el padre de las 12 tribus. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que son las 12 tribus, y de esas 12 hijos vienen los judíos. Ahí es donde nosotros podemos entender esto, donde dice que Dios le dijo a Abraham que él sería, en Abraham serían benditas todas las naciones. Eso abarca tanto a judíos como a gentiles. Y luego dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos los de la fe, no somos de la ley. Nosotros somos los de la fe, los que hemos creído en Jesucristo. Y por lo tanto, dice que también somos de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga, qué fuerte habla aquí. Que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Yo no entiendo cómo tantos cristianos e intelectuales de este mundo se dejan llevar por esas doctrinas, como los adventistas que predican del sábado, como que te prohíben que comas ciertas comidas, carne de puerco y muchas cosas. Yo no cabe en mi mente como esos que siguen a Joseph Smith, que les prohíben tantas cosas, igualmente que quieren estar bajo la ley de Cristo, pero no la ley de Cristo que dejó cuando vino, sino bajo el libro ese, la ley que según se la dio Cristo al ángel Moroni, y el ángel Moroni se la dio a Joseph Smith. Es la ley de Cristo según, por eso se le conoce como el otro testamento de Jesucristo. Y eso es blasfemia, eso es del diablo. Yo no entiendo cómo muchos intelectuales y están ahí en esa secta. Y no nomás en ellos. Hay más sectas que tienen la misma doctrina, se nombran diferentes, pero tienen la misma doctrina. Y por eso dice aquí, porque todos los que dependen de la obra de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, oigan, en la ley lo está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no en lo que te gusta, en lo que tú quieras nada más, como nomás en guardar el sábado, el que no comer carne de puerco, no, en todas las obras de la ley, o sea, todo lo que la ley dice que hagas.
Por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y vamos a verlo dónde está. Miren, donde lo menciona. 3:10 está en Deuteronomio 27:26. Lo voy a buscar para leerlo. Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27 y verso 26. Miren lo que dice. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. O sea, toda la ley para hacerlas. Entonces ahí lo vemos. Ahí lo vemos que hay maldición. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la ley. Y luego sigue diciendo, verso 11, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Oiga, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y nosotros somos justificados solamente por Cristo. Por Cristo. Cuando Él viene a reinar en nuestros corazones. Cuando recibimos al Espíritu de Cristo. Es cuando venimos a ser justos. Por la fe. Y por eso dice, el justo por la fe vivirá. 11. Es lo que nos está diciendo aquí. Mas el justo por la fe vivirá. En Habacuc 2:4. Ahí lo habla. Vamos a leerlo para que así podamos entender bien. Esos son los contextos para entender bien la palabra. Habacuc 10:65. Aquí lo dice. Habacuc 2:4 dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Aquí estaba hablando el profeta Habacuc, hablando de la fe, estaba profetizando lo que iba a suceder en el tiempo de Jesucristo. Porque por las obras de la ley ninguno se iba a poder justificar. La ley no salva. La ley solamente te guía a entregarte a Jesucristo, pero no salva. Y si no cumples la ley, toda la ley, estás bajo maldición. Por eso digo, como aquellas religiones quieren vivir conforme a la ley, como los adventistas, como los mormones, ¿cómo es que quieren vivir conforme a la ley sabiendo que están bajo maldición? Y aquí el profeta habla, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, toda la gente del mundo, que su alma no es recta. ¿Cuándo es cuando nuestra alma viene a ser recta? Cuando nos rendimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo del Espíritu. Y por eso dice Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Esto es personal. El justo por su fe vivirá. Mi familia no va a vivir por la fe mía. Mi familia tiene que tener su propia fe. Y eso es lo que está diciendo Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Sigue diciendo, y la ley no es de fe. O sea, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. O sea, el que hiciera. La ley es de hacer, de obedecer. La ley. Por eso dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Y luego dice, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga, a Jesucristo lo colgaron en un madero, o sea, lo clavaron en la cruz. Y en la ley estaba escrito que todo aquel que lo crucificaran, que muriera crucificado, era maldito. Por eso a Cristo, cuando lo sentenciaron a la crucifixión, que era la pena máxima de los judíos, como los mataban, a Cristo lo trataron como un vil malhechor. Y por eso estuvo entre los malditos. Por eso dice aquí, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llevó la maldición. Fue maldito por mis pecados y por tus pecados. No por él mismo, sino por nosotros. Nosotros estábamos malditos, pero él llevó la maldición, porque él llevó nuestros pecados en sí. Por eso es que él se le consideraba maldito, porque llevó nuestra maldición allá en la cruz del Calvario. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. Oiga, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Porque la bendición de Abraham no era nada más para los judíos. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no nada más los judíos, sino todas las naciones. Ahí entramos nosotros, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, de todas las naciones. También podemos entrar cuando creemos en Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo y nacemos de nuevo del Espíritu. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. O sea, cuando se hace un pacto, o sea, se hablaba de pacto, ahora se le nombra un contrato. Un contrato es un pacto. No más que en aquel tiempo el pacto era de palabra.
Y ahora el pacto o contrato es de letra. Y dice, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, cuando haces tú un contrato con una empresa, con lo que sea, que hagas un contrato, ya cuando lo firmas, ahí lo estás ratificando. Nadie le puede añadir, dice, ni nadie lo puede invalidar, ni tú mismo lo puedes invalidar. Porque si lo invalidas, te haces transgresor de ese pacto y tendrás que pagar. Y sigue diciendo, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Luego dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, o sea, tu descendencia, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, nosotros como creyentes en Cristo recibimos la herencia por la promesa de Abraham. No es por la ley, es por la promesa de Abraham. Ese es el punto. Por esta razón, Pablo les estaba hablando a los Gálatas, porque ellos habían empezado con el espíritu, o sea, lo espiritual, y después ya les habían llegado otros a predicarles que necesitaban obedecer la ley, hacer cosas de la ley, y lo estaban creyendo. Y por eso Pablo, cuando se da cuenta, les dice, esto quiero saber, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad del evangelio, dice, ¿quién los fascinó para no obedecer? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo? Por la fe, por el oír con fe, no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Y Pablo sigue diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. O sea, la promesa se nos fue dada por la fe en el Señor Jesucristo. Así fue que la fe se nos fue dada. La ley, dice, fue dada. ¿Para qué nos sirve la ley? Fue por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. O sea, ¿cuál es la simiente? Cristo. O sea, la ley iba a estar vigente hasta que llegara la simiente, que es Cristo.
O sea, la ley nos lleva solamente hasta Cristo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos destinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, antes de que viniera la fe que iba a ser revelada, de manera de la ley, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Oiga, aquí lo dice bien claro, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. O sea, la ley nos tenía encerrados. ¿Para qué? Para cuidarnos que no nos apartáramos de ella. Hasta, aquí dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Ya lo he mencionado en estudios y en predicaciones. Ayo es un guía. Puede ser una persona o puede ser un instrumento que sirve para llevar algo y que no se pierda para ningún lado. Un ayo es un guía, una persona, o como les digo, un instrumento. Por ejemplo, el agua. El agua nace en las montañas. ¿Y cómo llega a la ciudad? Llega por medio de esos ayos, o sea, de esos guías. ¿Cuáles son esos ayos? Las pipas, los tubos, esos son guías, son ayos, guiando el agua para que no se desperdicie, no se salga para ningún lado y llegue hasta donde debe de llegar, donde sea su meta. Así la ley era un ayo, o sea, un guía para los judíos, para que no se apartaran y los trajera hasta Cristo. Y ya de Cristo para adelante íbamos a caminar por fe, no por la ley. O sea, íbamos a estar bajo la ley, pero la ley de Cristo, que es de fe, es de creer. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, la fe, la ley fue para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero cuando ya vino la fe, cuando vino Cristo, ya dejamos de estar bajo el ayo de ese guía y venimos a estar bajo la fe. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es fe? Sinónimo de creer. ¿Qué dice Juan 3:16, Juan capítulo 1? Vamos a leerlo, por lo que está diciendo aquí. Porque todos los que han sido, dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Allá Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, esos son los de fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo venimos a ser hijos de Dios? Hasta cuando creemos en Jesucristo. Hasta cuando lo recibimos. Creemos y lo recibimos. Es cuando venimos a ser hijos de Dios. Lo mismo que está diciendo, allá lo decía Juan y aquí lo dice Pablo. Porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. O sea, todos los que han sido bautizados en Cristo, o sea, no en el agua, en Cristo. O sea, ¿qué es bautizar? Meter, sumergir. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo, quiere decir que somos metidos dentro de Cristo.
y Cristo metido dentro de nosotros. Allá en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, está hablando el Señor Jesús, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. De modo que cuando Cristo entra en ti, ya no eres tú, es Cristo en ti. Y ya estás revestido de Cristo. Y si estás revestido de Cristo, el diablo ya no tiene nada que ver contigo. Te lanza de lejos esos dardos de fuego, los malos pensamientos, pero nada tiene contigo. Por eso dice Santiago: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Porque el diablo no tiene poder ante nosotros cuando nosotros tenemos el poder de Cristo. ¡Qué precioso! Sigue diciendo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea, cuando nos recibimos a Cristo, venimos a ser uno, que se le llama la iglesia. Y a la iglesia también se le llama el cuerpo de Jesucristo. Y a Cristo se le llama cabeza de la iglesia. O sea, cabeza del cuerpo de Cristo. Nosotros venimos a ser miembros o parte del cuerpo de Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. O sea que si nosotros somos de Cristo, Cristo está en nosotros, somos linaje de Abraham y también somos herederos. Sigue diciendo: pero también esto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Cuando Jesús nació siendo niño, Jesús, él era el heredero, pero no diferenciaba nada en un esclavo. Y se refiere al mundo, a la gente del mundo, porque el mundo es esclavo del pecado. Y por eso dice Pablo aquí: también esto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, de todo, sino que está bajo tutores. En este caso Jesús estuvo bajo tutores. ¿Cuáles eran sus tutores? José y María. Ellos eran los tutores de Jesús. Y curadores, dice tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, hasta que Cristo empezara su ministerio, cuando Dios le dijera: es tiempo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, aquí lo que está diciendo Pablo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese. Redimir quiere decir salvar. Para salvar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. O sea, para que los judíos llegaran a ser hijos de Dios, porque no eran hijos de Dios, era el pueblo de Dios, y sigue siendo hasta ahorita el pueblo de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque no han recibido a Jesucristo. Por eso dice aquí que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando recibimos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios.
Y dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamamos, Abba, Padre. Oiga, qué precioso lo dice. Y por cuanto son hijos, o sea, cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo recibimos, venimos a ser hijos de Dios. Dice, y por cuanto ya son hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dice, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Por eso nosotros necesitamos recibir el espíritu de Cristo, para que seamos hijos de Dios, para que ese espíritu de Cristo nos guarde, nos enseñe, nos guíe y haga toda la obra que Él quiere hacer en nosotros. Necesitamos el espíritu de Cristo. Aquí dice, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si también hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que si nosotros venimos a ser hijos de Dios porque creímos en Cristo, porque recibimos el espíritu de Cristo, también venimos a ser herederos. Y vamos a leer, voy a leerlo y con esto terminamos. En Romanos capítulo 8 y verso 9, miren lo que dice. En base a esto que estamos mirando aquí, porque dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Lo envió a nuestros corazones. Y cuando habla de nuestros corazones se refiere a nuestra mente, nuestro consciente. El que toma todas las decisiones, que ese eres tú, es tu alma. Ahí llega el Espíritu de Cristo a tu consciente y ese es tu corazón. Y cuando Él llega ahí, es cuando verdaderamente eres hijo de Dios. Mira lo que dice, voy a leerlo. Romanos capítulo 8, verso 9. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros no vamos a vivir dándole el gusto a los deseos de nuestra carne. Andar de borrachos, tomando, andar engañando a la gente, andar transeando. Nada de eso. Si nosotros, por eso dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice. Y termina diciendo el verso 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, qué claro lo dice. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué? Porque lo que leímos en Gálatas dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Y luego sí, pero si lo tiene, dice, miren el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta entonces venimos a ser justos, venimos a ser libres del pecado, porque ya no vivimos en el pecado. No que no cometemos pecado. Estamos expuestos mientras estemos en este miserable cuerpo de muerte y en este mundo lleno de maldad que está gobernado por Satanás y sus demonios. Estamos expuestos. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros. Así es que con esto termino. Este es el estudio que Dios quería que tuvieras para que lo entendieras y Dios hablara a tu vida. Hasta aquí terminamos el estudio número 2. Terminamos aquí donde dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. Qué importante que lo entiendas,
antes de que mueras, para que verdaderamente llegues a ser hijo de Dios, sea antes de que mueras o antes de que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga y Cristo no ha entrado a tu corazón, no le ha recibido, ni eres hijo de Dios, mucho menos vas a alcanzar la salvación. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 2. Eso les deseo en mi corazón, que Dios les haya hablado y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.